Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Oben Cruz y voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de exploración de aplicaciones y tendencias en tecnologías computacionales. Como primer punto, ¿cuál es la finalidad del Google Drive? Bueno, Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube y sincronización de archivos, lo que permite a los usuarios guardar archivos de todo tipo, como documentos, fotos, videos, audios, etcétera, en línea. Acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, compartirlos con otros usuarios y colaborar en tiempo real en documentos, hojas de cálculo y presentaciones utilizando las aplicaciones del Google Workspace. Anteriormente era el G Suite. ¿Cuáles son las características indispensables en las interfaces? Bueno, como primer punto, la usabilidad debe ser fácil de aprender y de usar. La intuitividad, que los elementos y funciones deben ser obvios y comprensibles. La consistencia, el diseño y el comportamiento de los elementos deben ser uniforme en toda la interfaz. El feedback o retroalimentación, la interfaz debe informar al usuario sobre el estado de sus acciones. La accesibilidad debe ser usable por personas con diversas capacidades y discapacidades. Tolerancia a errores, así como la estética y el diseño agradable. ¿Qué es una interfaz de usuario? Es el medio a través del cual una persona interactúa con un sistema, como un software, una aplicación o un dispositivo electrónico. En la parte visible y tangible del sistema con la que el usuario se comunica para dar instrucciones y recibir información. Pueden incluir elementos gráficos, como pueden ser botones, iconos, menús, elementos textuales y a veces elementos físicos, como son teclados, mouse o pantallas touchscreen. ¿Cuáles son los componentes de la interfaz de usuario? Los controles de entrada, los elementos que permiten al usuario introducir información, los componentes de navegación, que son elementos que ayudan al usuario a moverse por la interfaz, los componentes informativos son los elementos que muestran información al usuario, los contenedores son los elementos que organizan el contenido de la interfaz y los elementos de interacción son los componentes que permiten al usuario realizar acciones o interactuar con el sistema. ¿Qué son las TICs? Bueno, son un conjunto de tecnologías que se utilizan para crear, almacenar, recuperar, transmitir y manipular información. Incluye una amplia gama de herramientas y recursos tecnológicos como son computadoras, internet, teléfonos móviles, software, redes, sistemas de comunicación, bases de datos y aplicaciones multimedia. Las TICs han transformado la forma en la que las personas interactúan, trabajan, aprenden y se divierten, y también facilitan la comunicación y el acceso a la información y el procesamiento de datos. ¿Cuáles son las funciones de las aplicaciones de los dispositivos PAN? Bueno, las aplicaciones principales estaban enfocadas en la productividad personal y la organización. Estaban los contactos, las notas, los juegos simples, la agenda o calendario, la lista de tareas, el navegador web, el cliente de correo electrónico y aplicaciones de oficina básicas. ¿Qué es la entrada de datos? Bueno, es la apertura del canal de información en la que son procesados para dar acceso a nuevas comunicaciones y transformaciones de información. Algunos de ellos son el lápiz óptico, la tableta digitalizadora, entrada de voz y las pantallas sensibles al tacto touchscreen. ¿En qué consiste el manejo de archivos? Se refiere a las operaciones y procesos que permiten reorganizar, almacenar, acceder, modificar y eliminar archivos en un sistema de almacenamiento, ya sea un disco duro, un disco sólido, en la nube, un USB, etc. ¿Qué es un proceso? Es el conjunto de elementos y actividades relacionadas que con ciertos datos de entrada se convierten en resultados, y cada proceso está compuesto por hilos, que son las unidades de ejecución dentro de un proceso. Estos hilos reciben porciones de tiempo de parte del CPU, el código del programa, los datos son variables o estructura de datos, su estado de ejecución actual, el contador de programas, el CPU, y los recursos del sistema que utiliza, como son la memoria, los archivos abiertos, los dispositivos de entrada y salida. ¿Cuáles son las funcionalidades de RAPI? Bueno, incluye la capacidad de manipular el sistema de archivos en dispositivo remoto, incluye la creación y supresión de los ficheros y directorios, puede ser utilizado para crear y modificar bases de datos, ya sea en el almacén de objetos del dispositivo o en los volúmenes de bases de datos ya montadas, y pueden consultar y modificar las claves de registro, así como lanzar aplicaciones e invocar métodos en el dispositivo remoto. De mi parte es todo, muchas gracias.